Dai o sol, dai a luz e mostrar e ensinar a viver, viver. Ele é o filho que eu sonhei, que Deus jamais me concedeu. Os dias vão um por um, mas um verão passou por mim e velho estou no fim. Dai a paz que Ele quer, Ele é bom, Ele pode aprender. Sois o sol, sois o mar, onde eu vou descansar. Se eu morrer, vou morrer. Dai o sol pra viver, pra viver, pra viver. Estamos escuchando esta preciosa balada de Los Miserables en la voz de Leonardo Wagner como Jean Valjean, y lo tengo a Leo al aire desde México. Hola Leo, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muy bien, gracias. Gusto en conocerte y muchísimas gracias por estar con nosotros en Sonidos de Broadway. Gracias a ustedes. Estábamos escuchando esta preciosa balada de cuando hiciste Jean Valjean, lindos recuerdos, ¿no? Sí, lo hice, esta la grabé cuando supe que iba a venir a México para hacer igual Valjean acá. Entonces como que hice una grabación para dejar el recuerdo. Claro, una muy linda versión, Leo. Y bueno, ahora estás en México. ¿Hace cuánto que estás en México? Sí, hace 2 años, cumplió 2 años ya. ¿Vos sos de Brasil? ¿De qué parte de Brasil sos? Sí, soy de Río de Janeiro y hace 2 años que vivo acá en México. Claro, y vos llegaste a México como parte del elenco de Los Miserables. Vos habías hecho Los Miserables en Brasil. Sí, yo hice Miserables en Brasil. En Brasil cubría a Valjean y Javert, era cover de los dos. Y afortunadamente el día que los productores de México estaban en Brasil para como que checar las cosas, para traer la obra a México, yo subí de Valjean y de ahí empezó todo, ¿sabes? Y cuando iban a hacerla acá, me invitaron para hacerla acá, pero aquí iba a alternar Valjean. Entonces por eso decidí por venir a México. Y bueno, el plan inicial era venir solo para Miserables. Pero acabo que me quedé. Te quedaste. Y bueno, antes de contar toda tu experiencia en México, ya que mencionaste que eras cover de Valjean y Javert, yo soy un gran fanático de Los Miserables, es mi obra favorita y es la obra favorita de muchos de los que amamos el musical. Pienso, yo también... Es una gran obra. Sí, y pienso yo también, siendo cantante y que canto muchas canciones de Schönberg y Bublé, qué privilegio haber cubierto los dos roles más importantes de esta obra, poder cantar Stars y poder cantar Bring Him Home, ser Javert y Valjean. Sí.
¿Qué sentías? Porque son dos personajes completamente diferentes y que toda persona de musical quiere hacer los dos personajes. Sí, el director cuando empezamos el proceso en Brasil, ¿no? Para levantar la obra, el director siempre me dejaba estar cerca de los dos protagónicos, ¿no? Entonces siempre estuve en sus ensayos, en sus direcciones, y en un momento nos dijo que deberíamos de pensar los dos personajes como una misma moneda, pero lados opuestos, ¿no? Y entonces me quedé con esto. A pesar de ser muy distintos, tenían como muchas cosas iguales. Entonces yo siempre pensaba en esto, ¿sabes? Como una misma moneda, pero con lados distintos. Y de verdad es un reto muy, 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 muy difícil. Y hubo una vez que subí al mismo día de los dos, que para mí fue una de las experiencias más increíbles del teatro, porque sí pude literal experimentar las dos versiones de Miserables en el mismo día. ¿Cómo fue eso? Y fue bueno, subí primero de Valjean en la primera función de domingo, y ahí me avisaron, oye, te vas a subir la segunda, ¿aguantas? Y yo, claro. Claro, Échame. qué bueno. Y pensar que Miserables es una obra muy exigida vocalmente, y son muy diferentes vocalmente Javert y Valjean también. Sí, lo interesante es que yo siempre tuve Javert, por ejemplo, como una voz más grave y todo, ¿no? Y cuando empecé a ensayar vi que en términos de rango, teniendo como Javert tiene un rango un poco más, puedo decir, tranquilo, si comparado a Valjean, ¿no? Porque Valjean tiene muchos agudos también y canta en su falsete. Y Javert sí tiene como una onda más oscura en su voz, pero el rango de graves es casi como lo de Valjean. Entonces, yo, por ejemplo, técnicamente hablando, preparaba siempre pensando en esto, mucho más en el color de voz que en el rango, ¿sabes? Claro, Eso sí. de una manera como muy técnica. Sí, no, pero se entiende perfecto. Y mi pregunta es, ¿vos hablabas español para cantar y para actuar en México? Porque Para nada. Llegué en México porque aparte no tuve tiempo, ¿no? Hábil para prepararme. Entonces, lo único que hice, porque justo por eso, o sea, en Brasil tenía una demanda muy, muy grande en la obra vocalmente incluso, y por ser de Río hacía como que vuelos semanales para regresar a Río. Entonces, y soy vocal coach, así que en Río tenía mis alumnos. Entonces, de verdad, hasta que se terminó Miserables en Brasil, no pude como que checar el guión ni nada de esto. Terminamos como que por vuelta del 15 de diciembre, y de ahí lo que hice en las fiestas, literal, antes de venir a México, fue estudiar el guión. Entonces pedí, claro, auxilio a una maestra de español para ayudarme con el guión, porque pensé, tengo que llegar a México con el guión más o menos como memorizado y saber los significados de las palabras, ¿sabes? Entonces, para empezar de ahí. Y así fue, y vine a México sabiendo apenas el guión de Miserables en español, y ya. ¿Y te resultó fácil, difícil, después adaptarte al idioma? No diría difícil, porque hay una cosa para nosotros los brasileños que es justo al mismo tiempo que es importante y fácil, es peligroso, o sea, porque podemos como que acostumbrarnos con esto, ¿no? El español nos hace fácil de comprender, sobre todo el de México, ¿no? Claro. Entonces no tuve como que dificultad para comprender, por ejemplo, el español, las personas, como que me comunicaba muy bien con la gente. Entonces yo pensaba que sería mucho más difícil en ese sentido. Lo difícil, y es un trabajo que sigo haciendo, es justo el acento, ¿no? El acento es un tema. Claro. Entonces, hoy, por ejemplo, trabajo mucho. A veces como que se me va una palabra, una frase como que la armo mal, porque es algo o sea,
a practicar y comprender y dejar también como que la plática fluida, ¿no? Claro. Entonces, lo difícil es el acento, si es lo que trabajo hoy, por ejemplo, mantener el acento lo más neutral posible. Sí, igualmente, bueno, hablas muy bien. Recuerdo que en mis primeros programas de sonido de Broadway hablé con una persona que tenía un sitio en Brasil de comedia musical y él hablaba portugués y un poco portuñol y me acuerdo que fue muy difícil y muy graciosa esa entrevista porque terminamos hablando medio en inglés porque no nos entendíamos. Así exactamente. A nosotros pasó, porque éramos 4 o 5 brasileños, 4, creo, no, 5, no me acuerdo, pero en Miserables, ¿no? Y a nosotros pasó un poco esto, porque como los directores hablan solo inglés y tienen mucho más dificultad en hablar el español, entonces como que hablábamos entre portuñol y mucho inglés, entonces como que nos ayudó los 2 primeros meses mientras ensayamos, íbamos como que acostumbrando con el idioma y como que teníamos el inglés y no era raro que habláramos en inglés porque teníamos los directores hablando en inglés, ¿sabes? Claro. Y bueno, luego de Miserables vino Jesucristo Superstar, Superestrella y Chicago, donde estás actualmente. ¿Eso cómo fue? Sí. ¿Decidiste que te ibas a quedar en México o vinieron las propuestas? No, es que Jesucristo Superestrella es una obra también igual icónica, ¿no? Entonces, yo me enteré de Jesucristo Superestrella cuando íbamos terminando con las funciones de Miserables y estuve en las audiciones y audicioné para Cero, Jesús y Judas. Después me enteré que ya habían los protagónicos, ¿no? Y que nada más necesitaban un cover. Pero igual, como era un sueño y igual un reto, audicioné y acabó que me quedé como cover de los dos otra vez, de Judas y de Jesús. Pero solamente eran 20 funciones y entonces pensé que si no, tal vez no pasara de subir, pero igual ensayar. ¿Y pudiste hacer alguno de los roles o no? Una experiencia que sí me serviría muchísimo y justo fue lo que pasó. Entonces me quedé muy poquito. Después hicieron 2 temporadas igual cortitas, así de 2 semanas y me quedé un rato más hasta que pasó lo de Chicago. Con Chicago lo mismo, también audicioné, también era como que un sueño muy grande, es una obra muy completa que tenía muchas ganas de hacerla y también tengo la formación de bailarín, entonces como que sería padre estar en una obra como esta. Claro, tengo una pregunta relacionada. Audicioné y sí. me quedé. Sí, tengo una pregunta relacionada a Jesucristo, Superestrella y después una de Chicago. Al final entonces, de Jesús y de Judas, ¿no pudiste subir? Nunca subí de ninguno de los dos. Ah, ok. Te quedaron las ganas. Igual escuché un video tuyo haciendo el Getsemaní. Sí, justo tuve la oportunidad de hacer un putín, ¿no? Que es en teatros musicales, lo que llaman cuando suben a los covers, o sea, convocan toda la compañía para hacer una corrida y de ahí ponen el cover para como que sentir la obra, ¿no? Y claro, estar más preparado. Claro, fue lo que pasó. Y de ahí grabamos el video de Getsemaní. Claro, recuerdo la versión del disco de Brasil que me había llegado, tiene unos arreglos, es hermosísima la versión de Brasil de Jesucristo Superstar. Creo que Vinicius de Moraes es el que hizo los arreglos, ¿no? Sí, la primera versión fue con Vinicius. Sí. Y ahorita también creo que hay una segunda versión, pero esta también fue como súper cortita, sí. Claro, y con respecto, bueno, a Chicago, lo que me sorprende de ti, Leo, es que eres súper completo, porque generalmente los que nos dedicamos al musical, los que trabajan en el musical, están los que son más del estilo de Weber, de Jean-Bry Boublil, y los que son más del musical de Chicago, Fosse, y generalmente los que hacen... por lo menos en Latinoamérica y en Broadway hay algunos casos, pero los que hacen musicales más bailados no tienen buenas voces como para hacer Miserables. Y los que hacen Miserables no tienen una técnica de baile para poder hacer Chicago. Y en tu caso tiene las dos. Sí, un poco es por la formación, ¿no? Creo que
que es lo que me ayudó muchísimo. O sea, yo antes de empezar, antes de saber más bien musicales, ya como que estudiaba música, ¿no? Y el ballet como que absolutamente separados los dos. O sea, era de una escuela de ballet enfocada en llevarlos a sus bailarines hacia afuera, hacia Europa, ¿sabes? A festivales de ballet clásico, entonces, compañía de ballet. Entonces mi formación viene de ahí y creo que esto es un punto que me ayudó muchísimo. Porque sí, la parte, o sea, en musicales a veces pasa eso, ¿no? La gente como que baila un poquito y todo. Entonces, creo que la formación es lo que me ayudó. Sí, sí. Claro, porque Chicago requiere de una destreza como bailarín y no tanto vocal. Y hay que estar en el estilo Fosse. No cualquiera puede hacer el estilo Fosse. Exacto. Es muy, no digo restricto, pero con muchos detalles, así que hay que estar muy pendiente con todo tu cuerpo, ¿no? Y hice un conservatorio de piano toda mi infancia. Y a los 14 empecé a estudiar canto, porque igual tenía muchas ganas de cantar. Ya cantaba, como que me gustaba muchísimo, y a los 14 empecé como que tomar clases de canto, base, ¿no? Así como que para arreglar la voz y todo esto. Y de ahí me fui a los maestros de ópera, y como que de ahí empecé todo este tema. Y el ballet sí empecé un poquito más tarde, empecé a los 16, pero igual empecé, desde el primer día de clase, todos los días, ¿sabes? Diario, clases de ballet, de técnica para ADD, estas cosas todas Claro. que el ballet exige, ¿no? Sí, sí, y como... Y en paralelo a esto, como que tuve clases de teatro. Entonces cuando estuve en la universidad siempre estuve metido en clases de teatro, ¿sabes? Okay. Hasta que en mi primer musical, que fue My Fair Lady en 2017, me di cuenta que sí necesitaba una formación teatral. Entonces empecé con clases de teatro para tener una formación como actor también. Claro, ¿y tu encuentro con el teatro musical cuándo empezó? ¿Con My Fair Lady o ya en tu casa conocías musicales? Mi primera audición para teatro musical me enteré por una amiga que estaba en Fantasma de la Ópera, la primera versión de Brasil que hicieron, creo que 2004, por ahí, 2005, y me enteré que iban a hacer, que es una obra también muy para bailarines, ¿no? Y hice toda la audición, pero no me quedé en la obra. Fue la primera vez que audicioné. Y me frustré muchísimo, ¿no? Porque igual no sabía cómo eran los procesos de audiciones. Entonces, como que me quedé súper frustrado. Y 2 meses después, igual por esta misma amiga de Fantasmas de la Ópera, me enteré que iban a hacer My Fair Lady. Y le dije, no, ¿sabes qué? Es una pérdida de tiempo que no quiero tener y no sé qué. Y me dijo, no, entonces déjame que yo me encargo de tu material. Y de ahí me llamaron a la audición y acabo que me quedé. Muy bien, ¿y qué otros musicales hiciste en Brasil? Enseguida de My Fair Lady hice West Side Story, y ahí fue la primera vez que tuve el reto de cubrir a un personaje, porque yo cubría a Tony, ¿no? Y de ahí me quedé después en La Novicia Rebelde, y después Cats, que sí, esta fue una obra que tal vez una de las más difíciles, porque sí, el baile de Cats está muy difícil. Sí, sí, claro. La partitura también. Sí, ¿qué gato hacías? Lo bueno es que de ahí entendí que sí había un
lugar donde podías cantar muchísimo y bailar muchísimo, ¿sabes? Porque sí, es justo lo que me dijiste. A veces las obras o no exigen tanto del baile o no tanto del canto, y Cats sí exige muchísimo de los dos. Claro. Es muy difícil. Y en Cats, ¿qué gato después era? sí se- En Cats, ¿qué gato? En Cats yo era un track de bailarín, era Alonso, y cubría los dos de cantante, ¿no? De más menos bailarines, que son los de Manco Strap y Tugger. Pero todos ahí bailan muchísimo y cantan muchísimo, ¿no? Claro. ¿Y luego? Y después de Cats me fui a Evita, también en Brasil, y ahí fue la primera vez que hice un personaje, porque yo era Agustín Magaldi, el cantante de Tan, Sí, y sí. de Evita hice Priscila, y Priscila tal vez sea mi obra favorita, que sí disfruté muchísimo, y en Priscila yo cubría a los 3 protagónicos, entonces también fue un súper... Como ves, yo siempre estoy ahí en este lugar de... Cubriendo, sí, cubrir a sí, que los un rol Sí. muy difícil porque tenés que aprendértelo todo, salir cuando tengas que salir y es muy Sí, exigido, sí. Pero a mí, ¿sabes qué? A mí, sobre todo si son temporadas largas, como que me encanta el tema de cubrir a los personajes por eso, ¿no? Porque después que das 100 funciones, 200 funciones, como tener la oportunidad de hacer el mismo show, ¿no? La misma historia, pero con perspectivas distintas, es algo que sí, o sea, me gusta mucho la idea, ¿sabes? Sí, En Cats sí. me encantaba esto porque el principio, por ejemplo, cuando subía de Manco Strap, empezaba en un punto, y cuando estaba en mi track era el extremo opuesto, y cuando estaba de Manco Strap era el otro. Entonces como que te cambia incluso la visión del show, ¿sabes? Las relaciones. Entonces, sobre todo para temporadas largas, es algo que sí me gusta, porque acaba que sí vas a subir, sí o sí, entonces como que disfrutas mucho en este sentido de no aburrirse. Claro, estaba pensando que has hecho los roles más lindos, o Tony en West Side Story, Javert, Valjean. Sí, la verdad es que sí. Sí, la verdad es que sí, son personajes que la gente como que sueña, ¿no? Estudia, Sí. sobre todo cuando estás estudiando teatro musical. Y sí, es un poco también esto, ¿sabes? Yo creo que hay una parte que es la formación, y como te dije, el estudio, también un poco de suerte de encontrarme con estos personajes, sea como el personaje o como para cubrir el personaje, porque sí son personajes muy icónicos y que la gente sueña en hacerlos. Claro, y bueno, dentro de este universo de teatro musical, ¿qué personajes te gustarían interpretar que todavía no has interpretado? Justo por esto que me comentaste de los que ya hice, ¿no? Es algo que sí pienso mucho, incluso para agradecer y todo el universo, ¿no? Por mandarme. Pero sí, Fantasma de la Ópera y Jekyll and Hyde son dos personajes que... Claro. Universo, si estás escuchando, envíamelos por favor, y ya está, ya a descansar. Claro, sí, son realmente obras muy lindas y personajes muy, pero muy interesantes. Yo te agregaría La Bestia. Sí. ¿La Bestia no te gustaría en Bella y Bestia? También es algo que me encanta. Yo tengo una cosa con Disney, o sea, como que nunca tuve la oportunidad de audicionar, ¿sabes? O como que no es algo que de plan viene a mi cabeza. Pero Claro. justo esto, o sea, por ejemplo, La Bestia de Bella y Bestia es algo que antes no me llamaba tanta la atención, y hoy creo que por mi maturidad, creo que es algo, por mi madurez, creo que es algo que Madurez, ahí me está. encantaría hacer. Sí, sí. Y, Sí, es algo que me encantaría hacer. claro. No, bueno, hay roles muy, pero muy lindos en el teatro musical. Y vuelvo a repetir, Sí. estás preparado para todo porque tienes rango vocal, bailas, actúas. También veo que te preocupas mucho por tu físico, ¿no? Sí. El físico es un poco esto, o sea, empecé a ir al gimnasio, por ejemplo, después de ya hacer musicales, ¿no? No siento que es una exigencia del mercado, ¿no? Hay gente que piensa que me ve, piensa que, ay, tienes que estar así. No,
por mi gusto personal, pero sí estar con el físico un poco más de atleta, digamos así, te ayuda, sobre todo las maratonas, ¿no? Por ejemplo, Chicago a veces damos 7 funciones, entonces tener el cuerpo preparado para dar las 7 funciones es algo muy importante. Claro, ¿y tienes una alimentación especial o no? Sí, o sea, la gente ve mi comida y piensa que estoy de dieta, pero para mí es como que mi comida normal, ¿sabes? Pero sí desayuno como muy sano, procuro buscar comer las comidas de verdad, ¿sabes? O sea, comer frutas, verduras, todo lo que dicen los doctores. No hay ningún secreto, ¿no? Poca grasa, no mucho carbo, no muchos alimentos procesados, es como que muy básico, ¿no? Claro. Pero si tengo la suerte de cocinar, entonces eso ayuda. También cocinero, tenés que estar en MasterChef, te falta. Sí, este es mi hobby. Comento con mis amigos, este es mi hobby. O sea, ¿qué te gusta hacer así como que para relajar? Porque casi siempre la gente como que gusta cantar, sale para bailar, sale de fiesta. Y yo no. Cuando tengo tiempo libre, no voy a bailar para nada. Porque como que ya, chicos, ya bailé todo lo que podía bailar el fin de semana. Pero sí me gusta como cocinar para mis amigos, ¿sabes? Entonces es algo que llevo como un hobby. Claro. Me quedó una duda. ¿En Wicked Brasil estuviste? Sí, justo después de Priscila, estas obras todas las hice en Sao Paulo. Entonces después de ahí me fui a hacer algunas obras en Río. Y ahí hice como How to Succeed in Business, que en portugués era Cómo vencer en la vida, algo así. Sí. Y después hice dos obras originales, ¿no? Que es Elis, que es de una cantante brasileña muy famosa que murió muy joven, pero tiene grandes canciones. Y fue tal vez el exitazo más grande en términos de público. Mira. O sea, de 2 años de temporada, gira. Justo yo no me fui de gira, ¿no? Porque me quedé, porque por los alumnos y todo. Hice una otra que es Si yo fuera tú, que sería como que es de una película brasileña donde la pareja cambia de sexo. Entonces hicieron una versión musical y ya también me quedé ahí. Y después de eso hice Kiss Me Kate y me invitaron para hacer en Brasil. Y en Kiss Me Kate me enteré de las audiciones de Wicked que serían en Sao Paulo. Y ahí audicioné para Wicked y sí me quedé. Y Wicked será una obra que, o sea, a la gente que les gusta el teatro musical les encanta. Y a mí igual. Entonces estaba así de, güey, si necesitan un árbol, llámame. Claro. Llámenme que me voy. Sí, Wicked es una de las obras de nuevas más, no es nueva, pero digamos es como un nuevo clásico y Sí. la gente ama Wicked. Exacto. Es una obra muy completa también. Y es la manera como contan la historia es muy inteligente, me encanta. Sí, estaba pensando que en los últimos años Brasil, San Pablo, Río, se convirtieron en Broadway de Latinoamérica, porque en una época nosotros en Buenos Aires teníamos mucho teatro musical y éramos como los reyes, pero debo admitir que ahora ustedes nos ganaron, como en el fútbol. Ahora Brasil y en los últimos años han tenido una cantidad de títulos comparable con New York o Londres, ¿no? Sí, han tenido muchas obras. Justo la gente me pregunta acá, ¿no? Porque esto es muy chistoso, o sea, para nosotros siempre vimos a Argentina como con muchas obras, y igual México con muchas obras, Sí. ¿no? Y creo que lo que siento, esto es muy personal, ¿no? Siento que Brasil se pone un poquito cerrado, sobre todo por el tema del idioma, ¿no? Claro. Por el portugués, es como que un limitante para ir a otros lados y hacer este intercambio, digamos, ¿no? Y cuando me vine a México, como que me abrí mucho más para toda Latinoamérica en este sentido, incluso de Perú, o sea, no nos enteramos tanto, no creo que esto está bueno, pero pasa, y es muy chistoso eso. Y la gente siempre aquí me pregunta eso, ¿no? Pero estás en México, pero hay tantas cosas en Brasil. Y yo digo esto, o sea,
yo estoy acá ahorita mucho más por las obras que por otra cosa, o sea, porque sí en Brasil pasan muchas cosas y muchas cosas padres, ¿sabes? Muchas obras muy, muy interesantes también. Entonces, pero está bien tener como que este mercado más abierto, digamos. Claro, porque sí, mucha gente pregunta si hay un mercado laboral en Brasil porque ven que hay muchas obras y, como decís vos, se limitan por el tema del idioma, pero ven que hay tanta oferta que muchos bailarines de acá o actores, cantantes, les gustaría estar en Brasil, o mismo el público que antes iba a ver las obras a Buenos Aires, les interesa ir a Brasil, pero bueno, si no hablan español es como que a veces el idioma les limita un poco. Exacto. Pero... Sí, el idioma es la única cuestión que de verdad nos como que separa un tantito. Entonces, claro. Por eso digo, o sea, trabajar el idioma y trabajar el acento es algo que sí es muy, muy importante. Yo también tuve la suerte, digamos, las 2 primeras obras que hice aquí en México eran completamente cantadas y como que te ayuda un tantito porque hay una música naturalmente que te comanda, ¿no? Entonces tienes que seguir la música y el fraseo cuando hablas es un poco la música del acento, ¿no? Entonces como que te ayuda a neutralizar un tantito mientras estás solo cantando. Claro, sí, es diferente sería si tuvieras que decir un texto. Exacto, sí, ahí se nota muchísimo. En Chicago dices algo, siempre están los que presentan, justo en Chicago o sea, hacemos All the Jazz y luego viene la escena que es con Fogerty y con Amos, ¿no? Que es el policía que prende a Roxy. Entonces, yo soy este personaje. Entonces empiezo la obra hablando, que me encanta porque también es como te pone un reto, ¿sabes? Claro, por supuesto. Este es muy, muy padre de Chicago, porque en Chicago todos hablamos, todos cantamos y todos bailamos igual, ¿sabes? Todos tienen un momento de texto, digamos. Es algo que a veces, si estás en un ensamble, por ejemplo, no pasa tanto. Y en Chicago, sí, todos del ensamble hablan texto. Esto es muy padre. Sí, es cierto. Y bueno, ya llegaste a México, podrías cruzar a Broadway o a Londres, como otros compatriotas que lo han hecho, ¿no? Sí, sí. Esto ya es algo que siquiera pensaba. O sea, estar en México ya es algo que nunca había pensado. Y ahora es como que lo que venga. Claro. O volver a Brasil. Debes extrañar a tu familia, tal vez, o a tus amigos. Sí, extraño muchísimo. No estar en carnaval. Todo es en fiesta. Claro, ahora es el carnaval, es cierto. Sí, extraño bastante. Así que, bueno, por último, si quieres dejar un mensaje a los jóvenes que se quieren dedicar al teatro musical y que te ven a vos triunfando en las obras, haciendo estos musicales tan importantes, no sé si quieres dejar un mensaje, sí. Yo lo que siempre digo a los jóvenes que quieren estudiar, que quieren estar en este mercado de teatro musical, no importa el país, pero sí hay que estudiar mucho. Esto es porque así llevo mi carrera, ¿sabes? Estoy siempre estudiando, y no solo por ser coach, vocal coach, todo, y por estar en las obras, pero es algo que es importante, mantenerte estudiando, mantenerte actualizado. Y hoy hay una herramienta que es el YouTube, que entonces, si no tienes chance de ir a todos los lados, tienes un portal gigante en la internet donde puedes enterarte, donde puedes ver las obras, donde puedes saber lo que está pasando. Yo siempre busco los clásicos, los primeros musicales, o sea, no me quedo con solo lo que está pasando en Broadway ahorita, ¿sabes? Busco los musicales que ya hicieron y es esto, también es parte de estudiar. Claro. Las obras, estudiar. Sí, yo siempre... Un poco de la historia de los musicales. Exacto, yo siempre hago hincapié en esto, yo también empecé y por eso también hago este programa, porque es muy importante para la formación la historia del musical, porque muchos piensan solo en Andrew Lloyd Webber y se quedan ahí, y en realidad antes estuvo Sondheim, estuvo Cole Porter, Gershwin, hay que estudiar. Exacto. Y muchos de los musicales contemporáneos son como son por estos compositores que vinieron antes. Entonces, saber dónde viene
te da una base mucho más sólida y mucho más segura para ir incluso a una audición, ¿no? Porque empieza todo de ahí. Claro, si tienes que elegir una canción de repertorio, tienes más armas. Exactamente, exactamente. Así que bueno, te encontramos entonces en Chicago actualmente. Si la gente quiere ir a verte, te va a encontrar ahí. Sí, seguro, de jueves a domingo. Muy bien. Bueno, Leo, ha sido un placer conversar contigo, conocerte. Realmente te agradezco un montón que este tiempo conmigo charlando en Sonidos de Broadway. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Qué padre que tengan este espacio para hablar, porque es importante también para que la gente se acerque al teatro musical. Así es. Bueno, te mando un gran abrazo y muchísimas gracias nuevamente. Abrazo, muchas gracias. Un abrazo.